Hoy toca hablar de una de las mayores estafas de la política española. Hoy toca hablar de hacer, y con dinero público, lo contrario a lo que has prometido en campaña. Si yo os hablo de un gobierno en el cual se financian los centros abortivos, los centros de menas y ONGs que cooperan con la inmigración ilegal, mientras os hablo de una estafa, probablemente penséis que me esté refiriendo a Paje. Sin embargo, no me refiero a Paje, me refiero a Isabel Díaz Ayuso. Evidentemente, todo esto lo voy a respaldar con pruebas. Sin embargo, desde las terminales mediáticas del Partido Popular se ha hecho una gran campaña en torno a la figura de Ayuso al punto de convertirla en una vaca sagrada. E incluso habrá quienes no entiendan que la exponga bajo el argumento de que debemos centrarnos en Pedro Sánchez. Pero el problema no es Pedro Sánchez, no se trata de las personas, se trata de las ideas de la Agenda 2030, que son nocivas, las promueva Sánchez, las promueva Feijóo o las promueva Isabel Díaz Ayuso. Lo primero con lo que nos encontramos es con esta noticia del digital de Multicanal Radio. Escándalo: 3.000 contratos menores de Isabel Díaz Ayuso para financiar centros de aborto. La Asociación de Abogados Cristianos ha denunciado lo que considera una trama de financiación pública de centros de aborto por parte del gobierno de Ayuso, utilizando la modalidad de contratos menores. Según las primeras investigaciones de la organización, se han identificado 2.237 contratos con valores que oscilan entre los 3.000 y los 10.000 euros, cantidades siempre inferiores a los 14.999. Y os estaréis preguntando que ¿por qué? Porque si se excede de esa cifra sería fiscalizada, es decir, se está haciendo esto ocultándolo del escrutinio público. Siempre cantidades inferiores a 14.999 euros, a fin de que, presuntamente, dichas partidas no sean sometidas a un concurso público. Al día de la publicación de este artículo, la cantidad que figura en las cuentas públicas es de 3.000 contratos menores. Abogados Cristianos subraya que en otras comunidades autónomas la norma establece la firma de convenios de financiación que se sometan a licitación pública. Este proceso garantiza transparencia en cuanto a lo que se financia. La crítica principal es que la Administración de la Comunidad de Madrid, de manera sistemática, fragmenta los pagos en contratos menores asignados mes a mes a cada hospital, con cantidades bajas para evitar la necesidad de una licitación pública. Las adjudicaciones se realizan bajo criterios discrecionales de la Administración, sin la transparencia que supondría un concurso abierto. Y es aquí donde nos encontramos la primera incoherencia. Muy liberales, pero con el dinero de los madrileños, con el dinero del contribuyente, financiamos la actividad privada de centros que se dedican a practicar abortos, obligando por tanto a los madrileños que no están a favor de esta práctica a financiarla. Y el caso es que cuando uno escarba en la hemeroteca, vemos que al principio Ayuso sí se manifestó a favor de los abortos. Lo que pasa es que después cambió ese discurso dentro del contexto de OPA a Vox. De hecho, en esta entrevista de Carlos Alsina vemos lo siguiente, en referencia a las menores que quedan embarazadas. Lo habla abierta, con los suyos entiendo que son sus padres, ¿no? Lo habla, pero después de hablarlo tienen posiciones distintas. Y ella entiende que lo razonable para ella es abortar y los padres están en contra. ¿Ahí usted qué hace? Yo creo que tiene que abortar, desde luego. Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro, yo creo no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Claro, una chica de 16 años no puede votar porque entendemos que todavía no es adulta, no puede responsabilizarse de sus propios actos, pero sin embargo sí puede abortar en contra de la voluntad de sus padres. No podemos contemplar alternativas como dar ese niño en adopción, que lo críen sus abuelos. Compramos el discurso feminista de que hay una dicotomía entre realizarte en el mundo laboral o a través de los estudios y formar una familia. Y ya ni entro en la postura que cada quien pueda tener sobre el aborto. El problema aquí es que va de abanderada al liberalismo y financia con dinero público, sin que haya controles de transparencia, clínicas abortivas, y además vulnera uno de los principios del liberalismo como es el derecho a la vida. También quiero resaltar cómo de un tiempo a esta parte han convertido el aborto en una suerte de método anticonceptivo cuando ya ha habido concepción. Y sobre todo el denostar la figura de la paternidad. Se ha problematizado el tener hijos. Es algo que en teoría te ha de destrozar la vida. Se ha convencido a la población, especialmente a las mujeres, de que eso es algo que te va a impedir promocionar en tu ámbito laboral. Y por supuesto eso de pensar que tu proyecto vital, lo que a ti te realiza, sea tener hijos, olvídate, eso está muy mal. Todo ello mientras se favorece la inmigración ilegal, pero a eso iremos después. El mensaje velado parece ser que es, si eres español, no tengas hijos, que ya nos encargaremos de traer a gente para reemplazar. Y el caso es que la banalidad con la que Ayuso hablaba de esto recuerda bastante a lo que hemos visto dentro del PSOE.
Por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad nos dicen interrupciones voluntarias del embarazo. No es una interrupción porque luego no lo puedes reanudar. E incluso celebran que la cifra aumenta. Estamos en el medio de la Moncloa, el número de interrupciones voluntarias del embarazo aumentó un 9% en 2022. La cifra que nos dan es de 98.316, es decir, en torno a 100.000. Es aproximadamente la cifra de abortos que tenemos en España desde la ley del aborto de Zapatero. De hecho, en España tenemos prácticamente un aborto por cada 4 embarazos. O dicho de otra manera, una cuarta parte de las mujeres que quedan embarazadas en España abortan. Sin embargo, Ayuso rápidamente varió este discurso, y lo hizo para intentar fagocitar el voto de Vox en la Comunidad de Madrid. Las medidas para proteger a la familia y la vida que Isabel Díaz Ayuso prometió en campaña mientras financia el aborto. Con estas propuestas, Ayuso consiguió una mayoría absoluta en lo referente a la defensa de la vida y la familia, mientras ahora, gracias a abogados cristianos, somos conscientes de que financia el aborto. Todos aquellos gestos que prometió se quedaron en un brindis al sol. A ver, ahora mismo Isabel Díaz Ayuso es representante de la Agenda 2030, sabemos que está en el Partido Popular, llevan todos el pin multicolor, ¿no? En la solapa de la camiseta americana. ¿Y cuál es una de las características de la Agenda 2030? Pues no tener hijos, si te lo dicen abiertamente. Por eso hay que financiar todo este tipo de políticas del proaborto, hacer ingeniería social de no tengas hijos, ten perros, que es más cómodo. Lo que sí que hizo, a pesar de que de esto no habló, ha sido financiar centros de menas. Si os hablo de menas, probablemente pensaréis que el principal punto de entrada sería Canarias o tal vez Andalucía. La mitad de los menas que llegan a Madrid entran por el aeropuerto de Barajas y proceden de Mauritania. Existe un incremento de solicitudes por parte de menas. De los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio llegaron por primera vez a los centros de primera acogida, prácticamente la mitad lo hicieron a través del aeropuerto de Barajas. ¿Pero por qué han elegido Madrid? Primero, están llegando más después de que el bipartidismo hablara de regularizar a 500.000 ilegales, contribuyendo al efecto llamada. Y segundo, porque Madrid es una de las comunidades que más apuesta por traer a estos jóvenes que están separados de sus padres, cuando lo lógico es que estén con sus familias. Pero claro, si una chica de 16 años puede abortar, ¿por qué no va a poder un chico de 16 cruzar el estrecho o montarse en un avión para venir a España? La lógica de Ayuso. Y es que si bien las familias todavía no han recibido esas ayudas que prometía en campaña, lo que sí va a hacer Ayuso es destinar 18,7 millones para un centro de menas en Fuenlabrada. El gobierno de Ayuso destinará 18,7 millones para el nuevo centro de menas de Fuenlabrada. El caso es que si profundizamos en el cuerpo de la noticia nos encontramos con que ese centro únicamente podrá albergar a 96 inmigrantes. Y aquí yo me hago la pregunta. ¿Es normal gastar 18 millones de euros para alojar a menos de 100 personas? Una cifra un poco abultada, ¿no? Algo que encaja bastante bien con noticias parecidas que hemos visto. La ONG que ha acogido a los inmigrantes ilegales en un hotel de Guardamar recibió más de 50 millones del gobierno en 2022. O investigan a una ONG por desviar más de 12 millones destinados a acoger menas para fines particulares. Y además aquí emplearon una estrategia parecida a la de Ayuso para financiar las clínicas abortivas. Con Ayuso hemos visto que eran contratos menores para que no saltara la liebre y evitar de esta forma pasar por transparencia. En el caso de esta ONG vemos transferencias de en torno a 13.700 euros a ING Bank, Banco Santander, Caja 7 y CaixaBank. Así hasta sumar 12 millones de euros. Y huelga decir que la política de menas de Ayuso está creando malestar. Vecinos de Madrid desesperados por los menas. Tenemos miedo de salir a la calle, estamos indefensos. Los vecinos del Vellón y Pedrezuela denuncian que los menores no acompañados de una casa de acogida del pueblo les hace la vida imposible con agresiones y amenazas. Rebelión en 2 pueblos de la Sierra de Madrid contra un conflictivo centro de menas. Vecinos de la Sierra Norte se manifestaron ayer para exigir el cierre del centro de menas de esta localidad de la Comunidad de Madrid que, aseguran, está provocando problemas de inseguridad en este pueblo y en otros cercanos. Volcaron vehículos, reyertas. El propio alcalde dice que están sembrando el pánico y poniendo en riesgo la pacífica convivencia ciudadana. Las cifras de la policía no son mejores. Aumenta la delincuencia de menas en Madrid. Ya son 3 de cada 4 menores detenidos. 3 de cada 4. Parece que la política de Ayuso es más abortos y más menas. Lo demás libertad y a tal. De hecho, cuando desde Vox le hablaron a Ayuso del incremento de la inseguridad, dijo lo siguiente. Ayuso, choque con Vox y aplausos de la izquierda. Los de las bandas latinas son tan españoles como Abascal. Claro que sí. Por esto le pusieron el apoyo de Lady Machetes. Y al igual que Juanma Moreno Bonilla, el del corazón, asín de ancho,
La Comunidad de Madrid también ha financiado, al igual que la Junta de Andalucía, con más de 2,5 millones de euros a una ONG que apoya la inmigración ilegal. Una de estas ONGs que actúan como último eslabón de las mafias de la trata de personas. Por supuesto, de esto no hablarán ni Alsina, ni Expósito, ni Federico Jiménez Los Santos. Que por cierto, el muy liberal gobierno de Isabel Díaz Ayuso también se dedica a financiar medios. Curioso este concepto de liberalismo. A lo mejor es que tan liberal no es, porque por cierto Ayuso purgó de liberales su gobierno. Todo ello mientras las terminales mediáticas del PP, las que ponen el cazo, hablaban de purga de liberales en Vox. Y esa es la realidad del gobierno de Ayuso. Mientras financia que los españoles no tengan hijos, favorece un tipo de inmigración ilegal que también separa familias, compuesto en un 94% de hombres, la mayoría procedentes de Marruecos y Mauritania, porque eso es Isabel Díaz Ayuso, la paje del Partido Popular. Agenda 2030. Lince TV, Política y Noticias.